El olor a pan recién horneado y a romero del asado todavía flotaba en el aire, mezclándose con las risas de mis nietos que corrían por el jardín. Era el sonido de un domingo cualquiera, la banda sonora de mi vida, el ritual sagrado que me mantenía anclada a la felicidad. La mesa larga de madera, la que mi Rafael había construido con sus propias manos, estaba llena de los rostros que más amaba. Cada plato servido, cada conversación cruzada, era un hilo más en el tejido de nuestra historia familiar. Yo observaba todo desde la cabecera, sintiendo esa plenitud que solo una matriarca rodeada de los suyos puede comprender. Era un instante perfecto, uno de esos que uno quisiera congelar para siempre, sin saber que estaba a punto de hacerse añicos, de la forma más cruel e imaginable, justo en el corazón de mi hogar. Fue entonces cuando Héctor, mi hijo mayor, el niño al que le di la vida y mis mejores años, se puso de pie. El silencio se instaló de inmediato. Todos esperaban un brindis, quizás unas palabras de agradecimiento por la comida, pero su rostro no era de celebración. Tenía una dureza que helaba la sangre. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en mí, atravesando décadas de amor y sacrificio. Y entonces, con una voz tan tranquila que resultaba brutal, pronunció la sentencia que demolería mi mundo. «Haz tu maleta», dijo, y cada palabra caía como un martillazo sobre mi alma. «Tu casa y tu finca ya están vendidas. Mañana mismo te encierro en un asilo». No gritó. No. Hubo un exabrupto. Fue una ejecución verbal, limpia, precisa y devastadora, ejecutada frente a toda nuestra familia. El mundo se detuvo. Sentí como si el aire hubiese sido succionado de mis pulmones, y el corazón, ese viejo músculo cansado, se detuvo por un segundo antes de romperse en 1000 pedazos. El murmullo de mis nietos se apagó. El sol que entraba por la ventana pareció perder su calor. Solo existían sus palabras, rebotando en las paredes de mi mente, incrédulas, absurdas, monstruosas. Miré su rostro, buscando un rastro del niño que acuné, del joven cuyos estudios pagué con las joyas de mi abuela. Pero solo encontré a un extraño, un hombre de negocios pragmático que acababa de liquidar a su propia madre, como si fuera un activo sin valor. La humillación era un veneno que se extendía rápidamente por mis venas, paralizándome en mi propia silla, en mi propia casa. Y lo que vino después fue, si cabe, aún peor que sus palabras. El silencio. Un silencio cómplice, espeso y cobarde. Vi a mi nuera, Amelia, bajar la mirada hacia su plato, fingiendo un interés repentino en los restos de su comida. Mis nietos, ya adolescentes, se encogieron en sus asientos, sus rostros una mezcla de incomodidad y miedo, sin atreverse a cruzar su mirada con la mía. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie le cuestionó a Héctor su crueldad. En ese momento no solo fui despojada de mi hogar por mi hijo, fui abandonada por toda mi familia. La soledad que sentí en esa mesa llena fue la más profunda y dolorosa de toda mi existencia. Me convirtieron en una extraña en mi propio universo, una reina destronada en un reino de fantasmas. Cada domingo, durante más de 40 años, esa comida había sido mi obra de amor. Era mucho más que alimentar a mi familia. Era nutrir nuestros lazos, crear un espacio seguro donde las memorias pudieran florecer. Recordé las primeras comidas, con Héctor y Camila de niños, manchándose la ropa con salsa de tomate. Recordé la primera vez que trajeron a sus parejas, los nervios y las risas. Recordé anunciarles aquí mismo que iban a ser padres. Esta mesa había sido testigo de toda nuestra vida, de nuestras alegrías y también de nuestras penas. Y ahora, Héctor la había profanado, convirtiendo nuestro altar sagrado en el escenario público de mi ejecución emocional. Había tomado todos esos recuerdos y los había quemado frente a mí. Para añadir sal a la herida, continuó su discurso con un tono de falsa solemnidad, como si estuviera tomando una decisión difícil por mi propio bien. Habló de mi fragilidad, de la carga que suponía para mí mantener la finca, de cómo en el asilo estaría mejor cuidada por profesionales. Cada palabra era una mentira envuelta en una pátina de preocupación hipócrita. Se estaba pintando a sí mismo como el hijo abnegado y responsable, mientras me despojaba de todo lo que me quedaba. La gente que no lo conociera podría incluso creerle.
admirar su supuesta fortaleza. Pero yo veía la verdad en sus ojos. La avaricia, el resentimiento y un apuro desmedido por cobrar su herencia antes de que yo muriera. Mientras él hablaba, detallando sus planes para mi exilio, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La ola inicial de dolor y shock empezó a retroceder, y en su lugar, una llama fría y dura comenzó a encenderse en lo más profundo de mi ser. La imagen de mi difunto esposo, Rafael, apareció en mi mente con una claridad asombrosa. Recordé sus advertencias, sus susurros nocturnos sobre la ambición desmedida de nuestro hijo. «Ese muchacho quiere volar más alto que sus alas, Isabel», me decía. «Hay que tener cuidado». En ese momento sus palabras se convirtieron en una profecía cumplida, pero también en un llamado a la acción. El dolor no desapareció, pero se mezcló con una nueva y férrea resolución. Así que me quedé allí, inmóvil, dejando que él creyera que me había vencido, que yo era solo una anciana frágil y derrotada lista para ser descartada. Dejé que saboreara su victoria anticipada, que disfrutara del poder que creía tener sobre mí. Pero mientras sus labios se movían, mi mente viajó en el tiempo, a una tarde polvorienta en el despacho de un viejo amigo, a la firma de un documento que olía a tinta fresca y a promesas. Héctor, en su arrogancia, había olvidado una lección fundamental. Nunca se debe subestimar la sabiduría de quienes vinieron antes. No conocía los secretos que estas viejas paredes guardaban, ni las salvaguardas que un esposo precavido había dejado para proteger a su esposa. Él creía haber cerrado el trato, pero no tenía idea de que yo, en silencio, tenía la llave para anularlo todo. Mi nombre es Isabel Montoya y tengo 72 años, 72 inviernos que han dejado sus mapas en mi rostro y en mis manos, pero que no han logrado enfriar el corazón, aunque a veces lo parezca. Hace ya más de una década que soy viuda. 10 años desde que mi Rafael me dejó sola en esta casa que construimos juntos, viga a viga, sueño a sueño. Desde entonces, mis días transcurren en una cadencia lenta, marcada por el sol y las estaciones. Vivo de una pequeña pensión y de lo que, supuestamente, me corresponde por el arrendamiento de una parte de la finca, un dinero y unos papeles que mi hijo Héctor siempre ha manejado, asegurándome que no debía preocuparme por nada. Y yo, tonta de mí, le creí. Confié ciegamente, porque ¿qué madre no confía en la sangre de su sangre? Mi rutina es sencilla, casi monástica. Me levanto antes de que el primer pájaro cante, cuando el aire todavía es fresco y huele a tierra húmeda. El café recién colado es mi primer compañero. Su aroma amargo me despierta el espíritu mientras observo cómo la luz del alba tiñe de rosa y naranja el cielo sobre mis rosales. Cuidar de mi jardín es mi terapia, mi conversación silenciosa con la belleza y la paciencia. Cada rosa que florece es una pequeña victoria contra la soledad. Después, la casa me reclama. El polvo que nunca deja de acumularse, la ropa que hay que lavar, la comida que hay que preparar aunque sea solo para una. Es una vida tranquila, predecible, y hasta ese domingo yo creía que era una vida feliz, o al menos una vida en paz. La verdad es que, a pesar de la aparente serenidad, la soledad se había convertido en una compañera constante y a veces asfixiante. Tras la muerte de Rafael, un silencio espeso se apoderó de la casa, y yo intenté llenarlo con el ruido de mis hijos y mis nietos. Me volví emocionalmente dependiente de sus visitas, de sus llamadas. Esperaba el domingo con la misma ansiedad de una niña esperando la Navidad, porque solo en esas reuniones sentía que mi vida aún tenía un propósito, que mi papel de matriarca seguía vigente. Esa dependencia, ahora lo veo, fue mi mayor vulnerabilidad. Les entregué el poder de definirme, de hacerme sentir útil o invisible, y Héctor supo explotar esa debilidad hasta las últimas consecuencias. Siempre me consideraron una mujer fuerte, un roble, como solía decir mi marido. Fui yo quien mantuvo a la familia a flote cuando las cosechas eran malas. Fui yo quien cuidó a mis padres en su vejez. Fui yo quien siempre tuvo una palabra de aliento y un plato de comida caliente para quien lo necesitara. Pero el roble también envejece, y sus raíces, aunque profundas, pueden empezar a debilitarse.
En los últimos años, esa fortaleza se había ido resguardando hacia adentro, cubierta por una capa de cansancio y melancolía. Me mostraba fuerte por fuera, por costumbre, por orgullo, pero por dentro anhelaba ser cuidada, ser protegida, sentir que no tenía que llevar todo el peso sobre mis hombros. Anhelaba la seguridad que Rafael me daba. Él sí que era un hombre de verdad. Rafael no era un hombre de muchas palabras, pero su inteligencia era aguda y su visión larga. Conocía la tierra, conocía a los hombres y conocía a su propio hijo mejor que nadie. Mientras yo veía en Héctor a un muchacho ambicioso y con ganas de triunfar, Rafael veía las sombras de su codicia. ¿Cuántas veces me advirtió con esa calma que lo caracterizaba? Isabel, al niño le brillan demasiado los ojos con el dinero. Enséñale que hay cosas más importantes, que el legado no está en las hectáreas, sino en el respeto. Yo, en mi ceguera de madre, pensaba que exageraba, que era solo la preocupación natural de un padre. Qué equivocada estaba, y cuánto daría ahora por su consejo. Mi vida entera giró en torno a ellos, a mis hijos, Héctor y Camila. Por ellos dejé mi sueño de ser maestra. Por ellos mis manos se encallecieron, trabajando en el campo junto a su padre. Cada ladrillo de esta casa, cada árbol frutal de esta finca, está impregnado del sudor de nuestros sacrificios, todos con un único objetivo: que ellos tuvieran las oportunidades que nosotros no tuvimos. Les dimos estudios, les dimos un apellido respetado, les dimos un hogar al que siempre volver. Y yo creía que con eso les había enseñado el valor de la familia, de la gratitud. Ver a Héctor pisotearlo todo de esa manera no es solo una traición, es la anulación de toda mi vida, de todo mi esfuerzo. Hace un par de años tuve una caída tonta en el jardín. No fue nada grave, solo unas magulladuras y un buen susto. Pero fue la excusa perfecta para que Héctor comenzara su campaña. Empezó con comentarios sutiles. «Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. Quizás deberías pensar en un lugar más pequeño, más seguro. Nos preocupamos por ti. No queremos que te pase algo». Al principio sus palabras sonaban a genuina preocupación, y mi corazón de madre se hinchaba de gratitud. Pero poco a poco, la insistencia se volvió presión, y la preocupación se transformó en una herramienta para hacerme sentir incompetente, una anciana que ya no podía valerse por sí misma, una carga. Pero se olvidaron de mis manos, estas manos que ahora tiemblan un poco al sostener una taza de café. Son las mismas manos que arrancaron malas hierbas durante 40 años, que amasaron el pan para el desayuno de cada día, que sostuvieron la frente de mis hijos cuando tenían fiebre y que aplaudieron cada uno de sus logros. Están arrugadas, sí, y manchadas por la edad y el sol, pero no son las manos de una mujer frágil. Son manos que saben de resistencia, de trabajo duro, de crear vida donde no la había. Subestimaron la fuerza que reside en ellas, la memoria de la tierra que todavía guardan bajo las uñas. Creyeron que porque mi cuerpo se había encorvado, mi espíritu también lo había hecho. Mi nombre, Isabel, significa promesa de Dios. Durante mucho tiempo, creí que mi promesa era cuidar de mi familia, ser el pilar que los sostuviera a todos. Viví para ellos, a través de ellos. Pero en el silencio ensordecedor que siguió a la humillación de aquel domingo, empecé a entender que quizás había otra promesa, una que me había hecho a mí misma y que había olvidado. La promesa de respetarme, de honrar mi propia vida, mi propia historia. No soy solo la viuda de Rafael, ni la madre de Héctor y Camila. Soy Isabel Montoya, una mujer que nació en esta tierra, que la trabajó y que no permitirá que nadie, ni siquiera su propio hijo, la arranque de sus raíces. La mujer que se acostó esa noche, después de lavar los platos de la última cena familiar, no era la misma Isabel que se había levantado por la mañana. El dolor tiene esa extraña capacidad. O te destruye o te forja de nuevo en un material mucho más resistente. Y mientras las lágrimas secaban en mi almohada, sentí cómo el fuego de la injusticia quemaba toda la fragilidad, toda la dependencia y toda la ingenua confianza que me habían llevado a esa situación. Héctor había cometido un error de cálculo fatal.
Creyó que estaba enterrando a una anciana desvalida, pero lo que realmente hizo fue despertar a la mujer que siempre estuvo ahí, dormida bajo capas de abnegación y sacrificio. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías empacado la maleta o te habrías preparado para luchar? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría leerte. Mi familia, lo que queda de ella, se divide en dos ramas muy distintas. Por un lado está mi hijo mayor, Héctor, el que se quedó cerca, el que construyó su imperio a pocos kilómetros de la finca, pero cuyo corazón parece habitar en otro continente. Él es el arquitecto de mi ruina, el antagonista de mi vejez. Por otro lado está Camila, mi hija menor, mi niña. La vida y su carrera de arquitecta se la llevaron a la capital, a cientos de kilómetros de distancia. Su contacto es a través del teléfono. Sus visitas son breves y espaciadas, como una lluvia de verano que alivia el calor pero no llega a calar la tierra seca. Esa distancia, que siempre lamenté, la mantuvo ajena a las maquinaciones de su hermano, a la red de mentiras y presión que Héctor fue tejiendo a mi alrededor con una paciencia de araña. Héctor es un hombre que parece esculpido en prisa y ambición. A sus 45 años, viste trajes caros que no logran ocultar la tensión de sus hombros y siempre lleva el teléfono móvil como si fuera una extensión de su propia mano. Cuando me visitaba, rara vez lo hacía por gusto. Sus visitas eran inspecciones. Su mirada no se posaba en mis rosales ni en las fotos de la familia. Su mirada medía los terrenos, calculaba el valor de la madera del granero, tasaba mi vida en metros cuadrados. Para él, el mundo es un gran tablero de negocios, y las personas, incluida su propia madre, somos piezas a mover en su estrategia para ganar. Ha olvidado que en el juego de la vida, el amor y el respeto son las únicas jugadas que realmente importan. Su motivación va más allá del simple dinero, aunque la codicia es su motor principal. Héctor siempre ha albergado un resentimiento silencioso hacia la vida que su padre y yo elegimos. Nos veía como personas simples, sin visión, que se contentaban con la felicidad de las cosas pequeñas. Él cree que nunca supimos explotar el potencial de la tierra, una frase que repetía constantemente. Vender la finca no es solo un negocio para él, es un acto simbólico. Es su forma de borrar el pasado que considera mediocre, de demostrar que su camino, el del dinero rápido y los negocios sin alma, es superior. Quiere demoler nuestro legado para construir encima su monumento a la avaricia, y yo soy el último obstáculo en su camino. Su esposa, Amelia, es su perfecta cómplice en esta tragedia. Una mujer consumida por las apariencias y el estatus social que el dinero de Héctor le proporciona. Nunca ha sentido el menor afecto por esta casa, ni por la historia que representa. Para ella, soy simplemente la madre anticuada de su marido, un cabo suelto que hay que atar y esconder en un asilo para que no desentone en su vida perfecta. Mis nietos, Leo y Sofía, son las víctimas silenciosas de esta dinámica. Los he visto crecer y sé que en el fondo de sus corazones hay cariño para su abuela, pero el miedo y el respeto que le tienen a su padre son más grandes. Su silencio en la mesa fue el reflejo de la tiranía que Héctor ejerce sobre su propio hogar. No siempre fue así. Recuerdo a un Héctor niño, dulce y apegado, que lloraba si yo me alejaba por más de 5 minutos. La transformación fue gradual, insidiosa. Empezó después de que se graduó de esa universidad de administración que pagamos con la venta de mis joyas. El éxito se le subió a la cabeza. Las visitas para compartir un café se convirtieron en reuniones para discutir el futuro de la propiedad. La palabra mamá empezó a ser reemplazada por un frío Isabel en sus conversaciones telefónicas con socios. El amor filial se fue erosionando, dando paso a una relación puramente transaccional. Él me veía como la presidenta de un consejo de administración obsoleto, a la que había que jubilar a la fuerza para tomar el control total de la empresa familiar. El primer gran enfrentamiento ocurrió hace unos 3 años. Llegó un domingo con unos planos bajo el brazo, un proyecto para construir unas casas de lujo en la parte más fértil de la finca. Su plan incluía demoler el viejo granero, el que Rafael construyó con sus propias manos y donde Héctor aprendió a caminar. Cuando me negué rotundamente,
explicando que ese lugar era sagrado. Su rostro se transfiguró. Por primera vez, me gritó. Me llamó sentimental, anclada en el pasado, un lastre para el progreso. Dijo que mi amor por los recuerdos nos estaba haciendo perder dinero. Ese día comprendí que había perdido a mi hijo. El hombre que estaba frente a mí era un depredador que solo veía cifras, donde yo veía mi vida. Mientras todo esto ocurría, Camila permanecía en su mundo, ajena a la tormenta que se estaba gestando. En sus llamadas, siempre me preguntaba si necesitaba algo, y yo, por orgullo, por no querer ser una carga, por la vieja costumbre de ser el roble fuerte, siempre respondía lo mismo. Todo está bien, hija. No te preocupes. ¿Cómo iba a contarle que su hermano me estaba acosando en mi propia casa? ¿Cómo admitir que la familia que yo había construido se estaba desmoronando por la ambición de uno de sus miembros? Ese orgullo, ese silencio mío, fue mi error. Le dejé el campo libre a Héctor para que me aislara, para que me hiciera sentir sola y vulnerable, allanando el camino para su golpe final. Así que el escenario estaba listo para su acto final. Él, convencido de mi fragilidad y mi aislamiento, sintió que era el momento perfecto para atacar. Creía que mis 72 años me habían robado las fuerzas para luchar, que el dolor y la soledad me habían ablandado hasta el punto de la rendición. Había pasado años construyendo mi jaula, con barrotes de falsa preocupación y condescendencia, y ahora simplemente venía a cerrar la puerta. Lo que Héctor no sabía es que, a veces, cuando acorralas a alguien que no tiene nada que perder, no encuentras una víctima asustada, sino una leona dispuesta a defender su territorio hasta el último aliento. Y esta finca, esta casa, son mi territorio. El amor de una madre, dicen, es incondicional. Es un libro de contabilidad donde solo se anotan las entregas, nunca las deudas. Durante casi 50 años, mi vida fue un constante acto de dar, de entregarme sin esperar nada a cambio, más que la felicidad de los míos. Cuando Rafael y yo nos casamos, éramos jóvenes y no teníamos más patrimonio que la fuerza de nuestros brazos y un terreno que prometía más trabajo que frutos. Dormíamos en un colchón en el suelo y soñábamos con construir una familia, una casa, un futuro. Cada amanecer era una nueva página en blanco que llenábamos con sudor y esfuerzo, convencidos de que el sacrificio de hoy sería la recompensa de nuestros hijos mañana. Ellos no recuerdan esa época de carencias, y ese, para mí, siempre fue mi mayor logro. Mis días no transcurrían en salones de té, ni en visitas a las amigas. Mis días olían a tierra, a estiércol y a jabón de lavar. Me levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar las vacas, sus lomos tibios bajo mis manos en la oscuridad del establo. Después, preparaba el desayuno para todos y salía al campo con Rafael, a sembrar, a regar, a cosechar. El sol del mediodía caía sobre mi espalda como plomo derretido, mientras arrancaba las malas hierbas que amenazaban nuestro maíz. Mis manos, que Héctor ahora considera inútiles y temblorosas, estaban entonces encallecidas y agrietadas, pero eran las manos que ponían el pan sobre la mesa, las que construyeron, literalmente, el bienestar del que él ahora disfruta y que tanto desprecia. Antes de casarme, antes de ser madre, yo albergaba un sueño secreto. Quería ser maestra, amaba los libros, amaba la idea de enseñar a los niños a leer, a descubrir el mundo a través de las palabras. Había hecho mis estudios, tenía la vocación, pero entonces nació Héctor, y poco después Camila, y las necesidades de la finca y de mis hijos se volvieron más urgentes que mis propias aspiraciones. Recuerdo la tarde en que guardé mis libros de pedagogía en una caja de madera en el desván. No lo hice con rencor, sino con la convicción de que estaba eligiendo un tipo de enseñanza diferente, una lección de vida basada en el trabajo y el amor. Renuncié a mi sueño para que ellos pudieran construir los suyos, el mayor de todos mis sacrificios, el que ahora me pesa en el alma como una ancla, fue por Héctor. Cuando terminó la escuela, con notas brillantes, nos dijo que quería ir a la universidad en la ciudad, a estudiar administración de empresas. Era un sueño imposible para nosotros, no teníamos ese dinero. Pero yo tenía algo, las joyas de mi abuela, un collar de perlas, unos pendientes de filigrana de oro y un broche con un
pequeño Rubí, eran mi único vínculo material con mi pasado, con las mujeres de mi linaje. Una noche, sin decirle nada a Rafael, las envolví en un pañuelo de seda y al día siguiente tomé el autobús a la ciudad. Las vendí en una joyería oscura por mucho menos de su valor real, pero por lo suficiente para pagar la matrícula de mi hijo. Ese dinero, nacido de la renuncia a mi propia historia familiar, fue la semilla del imperio de Héctor. Con ese capital inicial, que él ahora llama un pequeño préstamo familiar, montó su primera empresa. La educación que yo le pagué con perlas y oro le dio las herramientas para moverse en un mundo que a mí me era ajeno. Se jacta en sus entrevistas de ser un hombre hecho a sí mismo, un emprendedor visionario que empezó desde cero, pero olvida que su cero era el valor de las joyas de su bisabuela, el valor de mi sacrificio. Su éxito no nació en una oficina, nació en mis manos vacías el día que volví de esa joyería con el dinero en el bolso y el 20%, corazón encogido. Y no fue solo por él. Por Camila también moví cielo y tierra. Ella tenía un talento innato para el arte. Sus manos dibujaban mundos maravillosos en cualquier trozo de papel. Mientras Héctor necesitaba libros de contabilidad, ella necesitaba lienzos, óleos, arcilla. Y aunque eran caros y en el pueblo nos miraban raro, yo siempre encontraba la manera. Vendía los huevos extra del gallinero. Hacía mermeladas y panes para vender en el mercado del domingo. Todo para que ella tuviera sus materiales. La llevaba en nuestro viejo coche a clases de pintura en la ciudad vecina, esperando horas en el coche hasta que terminara. Quería que mis 2 hijos supieran que su madre apoyaba sus pasiones, fueran cuales fueran, porque su felicidad era la única medida de mi éxito. Pero la vida de una madre está hecha sobre todo de pequeños sacrificios invisibles, de esos que no se cuentan y que nadie aplaude. Son las noches en vela al lado de una cama con fiebre. Son los zapatos nuevos para ellos mientras los míos se llenaban de remiendos. Es servirles la mejor parte del pollo y quedarme yo con las alas. Es escuchar sus problemas durante horas, aunque mi propia cabeza estuviera a punto de estallar. Es una renuncia constante, un poner siempre las necesidades de otros por delante de las tuyas, sin que nadie te lo pida, simplemente porque es el lenguaje natural del amor. Un amor que, por lo visto, se habla en un solo idioma, porque mis hijos nunca aprendieron a traducirlo en gratitud. Con el tiempo, y sobre todo con la llegada del éxito y el dinero a la vida de Héctor, la gratitud se fue extinguiendo. Las gracias se volvieron escasas. Los besos se convirtieron en un gesto mecánico. Mis sacrificios dejaron de ser vistos como actos de amor y pasaron a ser considerados una simple obligación. Él empezó a tratarme con una condescendencia insultante, como si mi vida en el campo fuera una anécdota pintoresca de su pasado humilde, y no la plataforma sobre la que él la había despegado. Mis opiniones eran cosas de viejos, mis valores eran anticuados. Me convertí en un mueble antiguo en la casa de su vida, valioso por lo que representó, pero incómodo y listo para ser reemplazado por algo más moderno. La ironía de todo esto es tan amarga que quema. Le di las alas para volar, y ahora él las usa para sobrevolar mi casa y planear cómo destruirla. Le di la educación para que entendiera el mundo de los negocios, y ahora utiliza esos conocimientos para estafarme y despojarme. Confianza que sembré en él para que se convirtiera en un hombre seguro de sí mismo, ha mutado en una arrogancia monstruosa que le permite creer que tiene el derecho de decidir sobre mi vida y mi muerte. Es como si hubiera criado a mi propio verdugo, alimentándolo con mi amor y mis renuncias, para que al final usara toda su fuerza contra mí. Pero que nadie se equivoque, este recuento de mis sacrificios no es un lamento ni una petición de compasión. Es mi declaración de guerra. No le echo en cara mi amor, porque el amor verdadero no pasa factura. Lo que le exijo es el respeto que me he ganado a pulso durante 72 años. Recordar todo lo que he dado no me llena de rencor, me llena de fuerza. Me recuerda la mujer que fui y la que todavía soy. He sacrificado mis sueños, mi herencia y mi juventud por mis hijos, pero mi dignidad, mi hogar y la memoria de mi marido no están en venta. Hay sacrificios que una madre, simplemente,
ya no está dispuesta a hacer. Y estoy a punto de demostrárselo. Rafael, en sus últimos años, se volvió más observador, más silencioso. A menudo lo encontraba en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. Y yo sabía que no estaba mirando el paisaje, sino el futuro. Recuerdo una tarde en particular, mientras veíamos a un joven Héctor hablar por teléfono de negocio, con una agresividad que nos era extraña. Rafael suspiró y me tomó la mano. «Isabel», me dijo con una seriedad que me inquietó, «el amor de un padre debe ser como un buen agricultor. No solo debe nutrir la planta, sino también prever las plagas». En ese momento sus palabras me parecieron demasiado pesimistas, pero ahora resuenan en mi mente como una profecía. La advertencia de un hombre que vio crecer las malas hierbas en su propio jardín mucho antes que yo. Unas semanas después del funeral de Rafael, recibí la visita de su mejor amigo, su compadre, el doctor Sergio Aguilar, un abogado de la vieja escuela, de esos que todavía creen que la palabra y el honor valen más que cualquier contrato. Sergio llegó con su maletín de cuero gastado y un rostro lleno de sincera pesadumbre. Tras las condolencias, me entregó un sobre grande, de papel grueso y amarillento, cerrado con un sello de lacre rojo. «Isabel», me dijo con voz grave, «Rafael me hizo prometerle que te entregaría esto. Sus instrucciones fueron claras. Guárdalo en un lugar seguro y, por el amor de Dios, no lo abras a menos que un día te sientas acorralada. Solo si sientes que te quieren quitar lo que es tuyo». Confieso que no le di la importancia que merecía. El dolor por la pérdida de mi marido era tan grande que cualquier asunto terrenal me parecía insignificante. Tomé el sobre y esa misma noche lo guardé en el fondo de un viejo baúl de madera que heredé de mi madre. Un arca de los recuerdos donde conservo el primer par de zapatos de mis hijos, mis cartas de amor con Rafael, el velo de mi boda. Allí, entre el olor a naftalina y a tiempo detenido, el sobre de Sergio Aguilar durmió. El sueño de los justos durante más de una década se convirtió en un secreto incluso para mí misma, un detalle olvidado de un pasado doloroso, una extravagancia de mi precavido esposo. Pero la memoria del corazón tiene sus propios caminos misteriosos. La noche de la humillación, mientras daba vueltas en la cama, con el eco de las palabras de Héctor torturándome, una imagen nítida vino a mi mente. El baúl de madera. Sentí un impulso irrefrenable, una certeza que no venía de la razón, sino de las entrañas. Me levanté, descalza y temblando, y abrí el pesado arcón. El olor a lavanda seca y a recuerdos me golpeó. Aparté con cuidado los tesoros de mi vida, y allí, en el fondo, estaba el sobre. Al tocar su superficie rugosa, sentí una extraña corriente eléctrica, como si la mano de Rafael estuviera sobre la mía. Aún no sabía qué contenía, pero supe que esa era el arma que mi marido había forjado para mí. Y entonces recordé. La memoria es caprichosa. Recordé un viaje a la ciudad con Rafael, un par de años antes de que enfermara. Fuimos a la notaría de Sergio. Rafael me dijo que era para firmar unos papeles de la finca. Recuerdo el ambiente solemne, el olor a papel viejo y a tinta. Sergio nos leyó un montón de cláusulas que sonaban a otro idioma. Rafael solo me miró y dijo: «Firma aquí, mi vida. Esto es para asegurarnos de que esta casa y esta tierra sean siempre tuyas y que nadie, absolutamente nadie, pueda decidir por ti». Yo firmé donde él me indicó, sin hacer preguntas, confiando en él como siempre lo había hecho. Estaba más preocupada por llegar a tiempo al mercado que por el contenido de aquel documento. Héctor piensa que soy una anciana ignorante y desvalida. Cree que mi único capital es una pequeña pensión y una propiedad que él ya siente suya. Se equivoca. Mi mayor tesoro, mi recurso más poderoso, no es algo que se pueda tasar o embargar. Es invisible. Es el legado de la inteligencia y el amor previsor de mi esposo. Ese sobre que ahora descansa sobre mi mesita de noche no es solo un fajo de papeles legales. Es la última carta de amor de Rafael. Es su promesa de protegerme incluso desde la tumba. Héctor ha declarado la guerra basándose en la información que tiene, pero desconoce por completo el verdadero mapa del territorio. Y yo estoy a punto de usar ese mapa para llevarlo a un callejón sin salida.
Al día siguiente de su cruel anuncio, el teléfono sonó. Era Héctor, su voz, untada en una dulzura falsa que me revolvió el estómago. Me preguntó si había dormido bien y si ya había empezado a pensar en qué llevarme. Me habló de un asilo que había encontrado. Un lugar encantador, mamá, con jardines y personal muy atento, como si me estuviera describiendo un hotel de 5 estrellas para unas vacaciones pagadas. La manipulación era tan burda, tan insultante. Yo, por mi parte, inauguré mi papel de víctima sumisa. Le dije con voz quebrada que todo era muy repentino, que necesitaba unos días para hacerme a la idea. Colgó el teléfono, visiblemente satisfecho, convencido de que la primera batalla estaba ganada sin un solo rasguño para él. 2 días después, apareció en casa sin avisar. Entró con el aplomo de un conquistador en territorio rendido y paseó por las habitaciones con una mirada tasadora que me heló los huesos. Se detenía ante los muebles, los tocaba, los evaluaba. «Este viejo aparador de nogal podría darnos unos buenos pesos», comentó en voz alta, más para sí mismo que para mí, mientras golpeaba con los nudillos la madera del mueble que mi abuelo había tallado. No solo estaba planeando vender mi casa, estaba desmantelando mi historia, liquidando mis recuerdos. Yo lo observaba desde el umbral de la cocina, sintiéndome como un fantasma invisible y mudo, obligada a presenciar la profanación de mi propio santuario, sin poder decir una palabra. El veneno de su plan no tardó en extenderse más allá de las paredes de mi hogar. Cuando fui al mercado del pueblo a comprar verduras, sentí las miradas de reojo, los susurros a mi paso. Doña Elvira, la dueña del puesto de frutas, me preguntó con una cara de compasión que me resultó ofensiva si me encontraba bien. «Me dijo mi sobrina que su hijo Héctor anda muy preocupado por usted, que está haciendo arreglos para que la cuiden mejor». Comprendí entonces que mi hijo había iniciado una campaña de relaciones públicas. Estaba sembrando la semilla de mi supuesta senilidad por todo el pueblo, pintándome como una pobre anciana que ya no rige, para que nadie cuestionara su decisión de encerrarme. La humillación se intensificó cuando, una tarde, se presentó con un hombre joven y engominado, que resultó ser un agente inmobiliario. No me pidió permiso, simplemente los hice pasar como si yo fuera parte del servicio. Hablaban de reformas, de tirar tabiques, de instalar suelos modernos, todo en mi presencia, como si yo fuera sorda o simplemente un objeto más en la habitación. «Si tiramos este muro del salón, ganaremos muchísima luz», decía el agente con entusiasmo. Tuve que morderme la lengua hasta sentir el sabor de la sangre para no gritarles que se largaran. Me aferré a mi papel, a mi plan, repitiéndome una y otra vez que la paciencia es el arma de los que saben esperar su momento. En un intento desesperado por buscar una aliada, llamé a mi hija Camila. Mi intención era contárselo todo, derrumbarme y pedirle ayuda. Apenas empecé a hablar, con la voz entrecortada por la angustia, escuché una voz familiar de fondo. Era Héctor. Estaba allí, en Siemens, casa de su hermana, controlando la conversación. Me arrebató el teléfono de las manos a mi hija y me habló con un tono paternalista y falsamente tranquilizador. «Mamá, no molestes a Camila con tus angustias. Ya hablé con ella y está de acuerdo en que esto es lo mejor para ti». Sentí como si me hubieran apuñalado por la espalda. No solo me estaba aislando del mundo, sino que estaba envenenando la mente de mi otra hija, asegurándose de que no tuviera a nadie a quien recurrir. El siguiente paso en su estrategia fue una reunión con los familiares más cercanos, mis primos y sobrinos. La convocó en un restaurante del pueblo con la excusa de explicarles la difícil situación. Fue una obra de teatro magistral. Con lágrimas de cocodrilo en los ojos, Héctor les habló de mis supuestos lapsus de memoria, de pequeños accidentes domésticos que se había inventado por completo, de mi negativa a recibir ayuda. Yo estaba sentada a su lado, obligada a escuchar aquella sarta de mentiras mientras los demás me miraban con una mezcla de lástima y condescendencia. Asentían con la cabeza, compadeciéndose de él, del pobre hijo abnegado que tenía que tomar decisiones tan dolorosas por el bien de su madre. El gaslighting era perfecto. Poco después, empezó el desmantelamiento silencioso de mi vida.
Pequeños objetos de gran valor sentimental comenzaron a desaparecer de sus sitios habituales. Una mañana noté que faltaba mi colección de pajaritos de porcelana de la vitrina. Otro día, desaparecieron las gafas de leer de Rafael, las que yo conservaba en su mesita de noche como una reliquia. Cuando le pregunté a Héctor, me dijo con toda naturalidad que las estaba guardando en un lugar seguro para que no se perdieran durante el traslado. No estaba robando objetos, estaba robando pedazos de mi alma, borrando las huellas de mi existencia en esa casa, acelerando mi conversión en un fantasma. Cada objeto desaparecido era un recordatorio de que mi tiempo allí se agotaba. Decidí poner a prueba su honestidad. Con la excusa de querer dejar mis asuntos en orden antes de irme, le pedí que me enseñara los papeles del arrendamiento de la finca y los últimos extractos de la cuenta. Su reacción fue inmediata y violenta. Se puso a la defensiva. Su amabilidad fingida se evaporó y me espetó que no me preocupara por esas cosas de hombres, que mi cabeza ya no estaba para números. Su negativa a ser transparente y el pánico que vi en sus ojos cuando mencioné los papeles me confirmaron lo que mi instinto ya me gritaba. No solo me estaba echando, sino que me estaba robando. Había encontrado otra razón más para seguir adelante con mi plan, una razón que olía a fraude. Incluso involucró a la iglesia en su cruel campaña. Una mañana recibí la visita del padre Miguel, el párroco del pueblo. Un hombre bueno y respetado por todos, que evidentemente venía engañado por mi hijo. Con palabras amables y llenas de piedad, me habló de la importancia de la aceptación, de la sabiduría de dejarse cuidar por los hijos en la última etapa de la vida. Me invitó a rezar con él para que Dios me diera la fortaleza para aceptar esta nueva etapa. Héctor estaba usando la fe, la autoridad moral del sacerdote, para presionarme psicológicamente, para hacer que mi resistencia pareciera un acto de soberbia y no de legítima defensa. Quería que hasta Dios estuviera de su parte. La tortura continuó con la llegada de los folletos. Una tarde, Héctor los dejó sobre la mesa de la cocina con una sonrisa triunfal. Eran de varios asilos, a cada cual más deprimente. Papel satinado con fotos de ancianos de sonrisa vacía, jugando al bingo, o sentados en sillas de plástico, en un jardín raquítico. «Mira, mamá, este tiene terapia ocupacional, y en este otro hacen bailes los sábados», me decía, como si me estuviera ofreciendo un catálogo de cruceros por el Caribe. Las imágenes de aquellos lugares, que para mí no eran más que salas de espera para la muerte, me provocaron una oleada de pánico. Pero entonces mi mirada se cruzó con el sobre de Rafael en mi mesita de noche, y el miedo se transformó de nuevo en acero. Una noche, mientras él creía que yo dormía, lo escuché hablar por teléfono en el pasillo. Su voz era un susurro arrogante, lleno de regocijo. «Sí, no te preocupes. La vieja ya está completamente resignada. Es cuestión de días. En una semana firmamos y la finca es tuya. El precio no es negociable, ya te lo he dicho». Hablaba con el comprador, con el hombre al que le estaba vendiendo mi vida. Escuchar su tono, la frialdad con la que se refería a mí como la vieja, la certeza de su victoria, fue la gasolina final que mi motor necesitaba. Ya no quedaba ni una pizca de duda, ni un ápice de compasión por él en mi corazón, solo un deseo inmenso de justicia. El cerco social se estrechó aún más. En la farmacia, mientras esperaba mi turno, la joven boticaria me preguntó en voz alta, para que todos los presentes la oyeran: «Doña Isabel, ¿se está acordando de tomarse la pastilla de la memoria que le recetó el doctor?» Me quedé helada. Yo no tomaba ninguna pastilla para la memoria. Era otra mentira de Héctor, otra pieza en su tablero para construir la imagen pública de mi incapacidad. Quería que toda la comunidad fuera testigo de mi supuesto declive para que, cuando llegara el momento, nadie, absolutamente nadie, pudiera cuestionar la legitimidad de sus actos. Estaba fabricando las pruebas para declararme socialmente muerta antes de tiempo. El golpe de gracia psicológico llegó hace 2 días. Subió del sótano con una gran caja de cartón vacía y la dejó a los pies de mi cama. «Empieza a guardar aquí lo imprescindible», me dijo con la frialdad de un funcionario de prisiones. «No vas a necesitar muchas cosas en tu nuevo cuarto». Se quedó de pie, observándome, con los brazos cruzados,
esperando que comenzara mi propio entierro simbólico. Sentí que me ahogaba. Con manos temblorosas, abrí el armario y saqué un par de vestidos viejos, actuando bajo su mirada vigilante. Cada prenda que doblaba y metía en la caja era una rendición, un paso más hacia el abismo que él había cavado para mí. Y fue en ese momento, con la humillación en su punto más álgido, cuando supe que era la hora. Esa misma noche, reuní las fuerzas que me quedaban y lo llamé por teléfono. Puse en mi voz todo el temblor y la derrota que había estado fingiendo durante semanas. Le dije que ya no podía más, que aceptaba mi destino. Y entonces le formulé mi último deseo. Le pedí que organizara una reunión de despedida en la finca el próximo fin de semana. Una última fiesta para decir adiós a mi casa, a mis vecinos, a mi vida. Su respuesta fue inmediata. Aceptó con un tono que mezclaba la condescendencia y un mal disimulado alivio. Para él, era mi capitulación final. Para mí, era el comienzo del fin de su tiranía. El punto de ruptura no fue un estallido, ni un grito de rabia. No hubo platos rotos, ni portazos. Fue un silencio. Un silencio gélido que se instaló en mi alma la noche que Héctor trajo la caja de cartón y me ordenó que empacara mi vida en ella, mientras doblaba un viejo vestido de flores, el que usé para el bautizo de mi nieta. Vi mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a una anciana encorvada, con los hombros vencidos por el peso de la pena. Una imagen de derrota absoluta. Y en ese instante, algo dentro de mí se rebeló. No contra mi hijo, sino contra esa imagen. Rechacé convertirme en esa mujer. Las lágrimas se secaron de golpe. La súplica silenciosa que habitaba en mi pecho enmudeció. Y en su lugar, nació una calma terrible. Una claridad cortante como el filo de un cuchillo. En ese momento de quietud aterradora, comprendí que el amor que sentía por mi hijo había muerto. No fue un asesinato pasional, fue una muerte lenta, por asfixia, causada por años de desprecio y manipulación. Y yo, esa noche, finalmente dejé de intentar reanimar el cadáver. Ya no sentía odio, porque el odio es todavía un lazo que te une a la otra persona. Lo que sentía era algo mucho más definitivo: indiferencia. Me di cuenta de que había estado suplicando amor y respeto a un extraño que habitaba el cuerpo de mi hijo. La lucha ya no era para recuperar a mi familia. La lucha, a partir de ese instante, era para recuperarme a mí misma. Dejó de ser un drama familiar para convertirse en una estrategia de supervivencia. Esa noche no dormí, pero tampoco lloré. Por primera vez en semanas, mi mente estaba lúcida, afilada. Me quedé sentada en la cama, con la espalda recta, y miré el sobre amarillento que Rafael me había dejado. Ya no lo veía como un recuerdo sentimental, sino como lo que era: una herramienta, un arma. Y un plan comenzó a tejerse en mi mente. No un plan de venganza, porque la venganza solo envenena a quien la ejecuta. Sería un plan de justicia, un plan silencioso, metódico, que usaría la propia arrogancia de Héctor como el principal ingrediente de su caída. Él esperaba mi rendición, mis lágrimas, mi sumisión. Yo le iba a dar estrategia, paciencia y un silencio que él confundiría con debilidad hasta que fuera demasiado tarde. Al amanecer, me levanté con una determinación que no sentía desde mi juventud. Fui directamente al baúl, saqué el sobre y con unas manos sorprendentemente firmes, rompí el sello de lacre que lo había mantenido cerrado durante más de una década. Dentro había varios documentos, escritos en un lenguaje legal que apenas podía descifrar. Eran papeles oficiales, con sellos y firmas. Pero en la última página de uno de ellos había una nota, manuscrita de mi Rafael. Su letra inconfundible, un poco temblorosa por la edad, subrayaba una cláusula y al margen había escrito: «Aquí está tu fortaleza, mi amor, que nunca tengas que usarla». No entendí del todo su significado, pero sentir el papel que él había tocado me dio la fuerza que necesitaba para dar el siguiente paso. Con el corazón latiéndome con fuerza, busqué en mi vieja agenda el número de la oficina del doctor Sergio Aguilar. Recé para que, después de tantos años, siguiera siendo el mismo. Su voz, al otro lado de la línea, era más grave, más cansada, pero conservaba la misma firmeza tranquilizadora de siempre. No le di detalles por teléfono.
Solo le dije con la voz más serena que pude: «Sergio, soy Isabel, la viuda de Rafael. He abierto el sobre». Hubo una pausa al otro lado, y luego su respuesta me confirmó que iba por el buen camino. «Te estaba esperando, Isabel», dijo con calma. «Rafael siempre me dijo que este día, lamentablemente, podría llegar. Ven a verme, cuando quieras. Mi puerta siempre está abierta para ti». Organicé el viaje a la ciudad con el sigilo de un espía. A Héctor le dije que necesitaba ir a despedirme de una prima lejana que estaba enferma. Una mentira piadosa que se tragó sin pestañear. Estaba tan convencido de mi derrota que cualquier excusa le parecía plausible. Una última voluntad de la condenada. El viaje en el viejo autobús, viendo pasar los campos que habían sido mi vida entera, fue una mezcla de angustia y una extraña euforia. Por primera vez en mucho tiempo, yo era la que movía los hilos. No era una víctima siendo llevada al matadero, sino una estratega dirigiéndose a su cuartel general. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también la embriagadora sensación de recuperar el control de mi propio destino. La oficina de Sergio era un refugio contra el tiempo, un lugar lleno de libros de leyes con lomos de cuero y el olor a sabiduría y a papel viejo. Me recibió con un abrazo paternal y me sirvió un café. Extendimos los documentos sobre su imponente escritorio de caoba y él se puso sus gafas de leer. Mientras leía, su ceño fruncido se fue relajando, dando paso a una expresión de sombría satisfacción. «Ah, Rafael», murmuró. «Qué hombre tan inteligente, siempre 3 pasos por delante». Entonces, con palabras sencillas me explicó el poder que tenía en mis manos. Cada frase que pronunciaba era un ladrillo más en el muro de mi nueva fortaleza. El plan que yo había esbozado en la soledad de mi cuarto se volvió real, tangible y, sobre todo, infalible. Fue Sergio quien perfeccionó la idea de la reunión de despedida. «Es el escenario perfecto, Isabel», me dijo, con un brillo astuto en los ojos. «La arrogancia de Héctor es nuestro mayor aliado. Él mismo convocará a los testigos de su propia humillación. Querrá hacer un espectáculo de su generosidad filial, un discurso para quedar como un santo». Tenía razón. Héctor construiría el escenario, pondría las luces, invitaría al público. Y yo, la supuesta protagonista de una tragedia, cambiaría el guión en el último acto sin que él se diera cuenta. La ruptura silenciosa había concluido. Ahora comenzaba la ejecución, y yo estaba lista para interpretar el papel de mi vida. Los días previos a la supuesta fiesta de despedida fueron un espectáculo de la vanidad de mi hijo. Héctor se movía por la finca como un general victorioso, organizando el desfile de su triunfo. Contrató un servicio de catering, ordenó carpas y sillas elegantes, invitó a media comarca, no para honrarme a mí, sino para que todos fueran testigos de su magnanimidad, del hijo modelo que cuidaba de su anciana madre. Yo lo observaba todo desde la ventana de la cocina, con una serenidad que a él le parecía la resignación de los vencidos. Pero mientras él se ocupaba del escenario, yo me dedicaba a afinar los detalles de mi guión. Mi primera jugada fue descolgar el teléfono y marcar el número de mi hija Camila. Tenía que llegar a ella antes de que la ponzoña de su hermano la corrompiera del todo. La conversación fue breve y calculada. En lugar de la voz llorosa y confundida que Héctor le había estado describiendo, le hablé con una calma y una firmeza que la descolocaron por completo. «Camila, hija», le dije, «el domingo tu hermano ha organizado una reunión aquí en la finca. Es importante que vengas. Necesito que estés presente, porque hay cosas que debes saber, verdades que solo podrás comprender si las ves con tus propios ojos». No le di más detalles. No la alerté sobre el conflicto. Simplemente sembré en ella una duda, una intriga. La invité no a consolar a una madre desvalida, sino a presenciar un acontecimiento. Dejé que el misterio en mi voz hiciera el trabajo de zapa en la narrativa que Héctor había construido. La reacción de Camila fue mi primera pequeña victoria, un bálsamo para mi espíritu. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, teñida de una genuina confusión. «Mamá, ¿estás bien? Te oigo. Diferente, más fuerte». Le aseguré que nunca me había sentido mejor, y reiteré mi petición. «Tu presencia es fundamental, Camila. No solo por mí,
sino por el legado de tu padre y por tu propio futuro. Sentí cómo su actitud cambiaba, de la lástima a la curiosidad. Me prometió que tomaría el primer vuelo del sábado. Había conseguido mi primera aliada, aunque ella aún no lo supiera. Una pieza clave estaba en movimiento en mi lado del tablero, y Héctor ni siquiera se había dado cuenta. Mi siguiente movimiento fue en el frente social. Durante esa semana, hice una ronda de visitas a mis vecinas y amigas más antiguas, las mismas a las que Héctor había estado alimentando con sus mentiras sobre mi supuesta demencia. No desmentí ningún rumor. Simplemente me presenté en sus casas con una bandeja de mis galletas de mantequilla, como siempre había hecho. Charlamos de nuestras plantas, de los achaques de la edad, de la vida, y cuando, inevitablemente, sacaban el tema de mi traslado, yo sonreía con una serenidad desconcertante y les decía: «La vida son etapas. Vengan a la reunión del domingo. Será una tarde interesante. Creo que habrá algunas sorpresas». Mi actitud, tan alejada de la pobre anciana senil que Héctor describía, las dejó perplejas, sembrando la duda sobre la versión oficial. Pero necesitaba más que la duda. Necesitaba pruebas contundentes. Sergio me lo había advertido. Para que la justicia sea implacable, debe estar armada con hechos irrefutables. Y yo sabía dónde encontrarlos. Recordaba que Héctor, en sus esporádicas pernoctaciones en la finca, usaba su antigua habitación como una especie de oficina. Y recordaba haberle visto manejar un pequeño libro de contabilidad negro, diferente de las carpetas oficiales que me enseñaba a mí. Estaba convencida de que en ese cuarto, que él consideraba su territorio inviolable dentro de mi propia casa, guardaba la verdad de su estafa. Solo tenía que encontrar el momento oportuno para entrar en la boca del lobo. Ese momento llegó el viernes, por la tarde. Héctor tuvo que ir a la ciudad a recoger no sé qué encargo de bebidas finas para su gran fiesta. En cuanto su coche desapareció por el camino de tierra, sentí una mezcla de miedo y adrenalina. El corazón me latía con la fuerza de un tambor en el pecho, mientras giraba el pomo de la puerta de su antigua habitación. Entrar allí se sentía como una transgresión, como violar una intimidad. Pero la mujer que buscaba justicia era más fuerte que la madre que había educado a sus hijos en el respeto a la privacidad. Revisé sus cajones, sus estanterías, con el oído atento al menor ruido, temiendo su regreso a cada segundo. El tiempo parecía correr en mi contra, y lo encontré. Escondido en el doble fondo de un viejo maletín de sus años de estudiante, allí estaba, un pequeño libro de contabilidad de tapas negras. Mis manos temblaban al abrirlo. No entendía de balances ni de asientos contables, pero entendí perfectamente las dos columnas que se repetían página tras página. Una llevaba, por título, Ingreso real arriendo. La otra, Liquidado a IM. Las cifras de la primera columna eran, en algunos casos, el doble de las de la segunda. El robo era sistemático, descarado y prolongado. Resistí el impulso de llevarme el libro. Sería un error. Él se daría cuenta. En su lugar, saqué mi viejo teléfono móvil, ese del que él siempre se burlaba, y fotografié con pulso firme cada una de las páginas. Con las fotos guardadas en la memoria del teléfono, actué con una rapidez que ni yo misma creía poseer. Le dije a la vecina que me acercara al pueblo con la excusa de comprar hilo para coser. Desde allí, tomé el primer autobús a la ciudad vecina, donde sabía que había un pequeño locutorio con conexión a Internet. Nunca antes había enviado un correo electrónico, pero el joven encargado me ayudó pacientemente. Adjunté todas las imágenes y las envié a la dirección de Sergio. El momento en que pulsé la tecla «enviar» fue como una liberación. La prueba ya no estaba en mi casa, ya no estaba en mi poder. Estaba a salvo, en manos de la ley. La bala, por fin, estaba en la recámara. Esa misma noche Sergio me llamó. Su voz era grave, pero en el fondo percibí una nota de acero. «Isabel, he recibido las imágenes. Esto es mucho peor de lo que imaginábamos», me dijo. «Tu hijo no solo ha estado administrando mal tu dinero, te ha estado robando a manos llenas durante años. Esto no es un simple conflicto familiar. Esto es un delito de apropiación indebida y estafa». La confirmación de mis peores sospechas, en lugar de hundirme, me dio un nuevo impulso. Ya no se trataba solo de defender mi hogar,
Se trataba de desenmascarar a un criminal. La justicia que buscaba ya no era solo moral, ahora también era penal. Regresé a casa justo antes del anochecer. Con el sigilo de un ladrón, volví a la habitación de Héctor y coloqué el libro de contabilidad exactamente en su escondite. Borré las fotos de mi teléfono y me senté en mi mecedora a esperar su regreso. Cuando llegó, venía eufórico, hablando sin parar de la calidad del vino que había encargado y del tamaño de la carpa. Me miró, y en su mirada solo vio a la misma anciana frágil y resignada de siempre. No tenía la menor idea de que, mientras él elegía el menú de su fiesta de la victoria, yo había estado reuniendo las pruebas que firmarían su sentencia. Mi actuación como víctima estaba alcanzando la perfección. Desde mi ventana, ahora contemplo cómo los empleados del catering montan las mesas en el jardín, visten los manteles blancos, colocan las flores, preparan la iluminación. Héctor supervisa cada detalle, obsesionado con que todo sea perfecto para su gran momento, para el acto final de su obra. Y yo lo dejo hacer. Lo observo construir, con sus propias manos y su propio dinero, el escenario más hermoso posible para su propia caída. Siento una calma extraña, la quietud que precede a la tormenta. Mis pequeñas victorias me han devuelto la fuerza. El plan está en marcha. Las piezas están en su sitio. Solo queda esperar a que se levante el telón. Si alguna vez sentiste que la vida te estaba arrinconando, pero encontraste una fuerza que no sabías que tenías, me encantaría leer tu historia en los comentarios. A veces, compartir nos hace más fuertes. La fiesta estaba en su apogeo. El jardín, mi jardín, estaba irreconocible, lleno de rostros conocidos y no tan conocidos, todos comiendo y bebiendo a costa de la celebración de mi exilio. La música suave no lograba opacar el murmullo de las conversaciones, y en casi todas yo era el tema central. Héctor era el anfitrión perfecto, circulando entre los invitados con una copa de vino en la mano, recibiendo palmadas en la espalda y palabras de compasión por la difícil carga que le había tocado sobrellevar. Disfrutaba de su papel de mártir, de hijo sacrificado. Yo, sentada en mi mecedora en el porche, lo observaba todo en silencio, como una reina destronada presenciando el festín de los usurpadores, esperando pacientemente mi turno en el escenario. Y su momento llegó. Con un gesto teatral, golpeó suavemente un vaso con un cubierto para pedir silencio. Todas las cabezas se giraron hacia el pequeño entarimado que había hecho instalar. Subió, tomó el micrófono y carraspeó, preparando su garganta para la mayor de sus actuaciones. Su voz, cargada de una emoción tan falsa que resultaba obscena, comenzó a teñir el aire. Habló del inevitable paso del tiempo, del deber sagrado de un hijo, de la dolorosa pero necesaria decisión que había tomado por mi bienestar. Me describió como una reliquia frágil, una flor delicada a la que había que proteger en el invernadero de un asilo. Mientras hablaba, yo sentía la mirada de lástima de la gente y supe que su veneno había hecho efecto. Cuando terminó su discurso, entre los aplausos discretos y los suspiros compasivos de la audiencia, me puse de pie, lenta, deliberadamente. El silencio se hizo de inmediato. Todos los ojos que hasta ahora me miraban con pena se clavaron en mí, con sorpresa. Héctor, desconcertado por mi movimiento fuera de guión, me sonrió y me hizo un gesto para que subiera, creyendo sin duda que iba a balbucear unas palabras de agradecimiento y despedida. Caminé hacia el entarimado, pero no con el paso vacilante de una anciana, sino con la firmeza de una mujer que está a punto de reclamar lo que es suyo. Le quité el micrófono de la mano con una suavidad que lo dejó paralizado. «Buenas tardes a todos», comencé, y mi voz, clara y firme, resonó en el forcientos silencio del jardín, sorprendiendo a todos, incluyéndome un poco a mí misma. «Quiero agradecerles por venir a esta reunión tan especial, y quiero agradecer especialmente a mi hijo, Héctor, por su conmovedora preocupación y por haber organizado este evento con tanto esmero». Hice una pausa, mirándolo fijamente. «Héctor tiene razón en algo», continué, mientras el público escuchaba conteniendo la respiración. «Hoy es un día de despedidas, un día para cerrar un capítulo.
Pero, les aseguro, no de la forma en que él se lo imagina. La sonrisa de mi hijo se congeló en su rostro. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando hice una seña. Antes de continuar, me gustaría presentarles a un viejo y querido amigo de la familia, el doctor Sergio Aguilar. De entre la multitud, emergió la figura alta y digna de Sergio, con su maletín de cuero en la mano. Caminó sin prisa hasta el entarimado y se paró a mi lado. El rostro de Héctor pasó de la confusión al pánico. Reconoció al abogado de su padre y supo, en ese instante, que algo iba terriblemente mal. Los murmullos comenzaron a elevarse entre los invitados. El ambiente festivo se había transformado por completo en el preludio de un juicio. La trampa, cuidadosamente preparada, estaba a punto de cerrarse. Le di una pequeña inclinación de cabeza a Sergio, la señal convenida. Él, con la solemnidad de un juez, abrió su maletín y extrajo un fajo de papeles amarillentos. «Mi difunto esposo, Rafael Montoya», anuncié, mi voz ahora proyectando una fuerza que venía de las profundidades de mi ser. No solo era un hombre bueno y trabajador, era sobre todo un hombre previsor, y conocía la verdadera naturaleza de su hijo mucho mejor que yo. Sergio se aclaró la garganta y con una voz potente que no necesitaba micrófono, comenzó a leer la cláusula principal del documento. Leyó las palabras que me devolvían el poder: usufructo vitalicio, personal e intransferible sobre la totalidad de la finca y la casa principal. El efecto fue devastador. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Héctor, cuyo rostro había adquirido un tono ceniciento, se abalanzó hacia el micrófono. «¡Eso es mentira! Es un papel viejo, no tiene ninguna validez», tartamudeó, su voz aguda por el pánico. Pero Sergio no se inmutó. Lo miró por encima de sus gafas con un desprecio helado. «Al contrario, joven Héctor», replicó con una calma atronadora. «Este documento fue debidamente inscrito en el registro de la propiedad hace 15 años. Lo que significa que cualquier intento de venta que usted haya realizado o esté realizando constituye un delito de estafa y falsedad documental». La palabra delito resonó, clara y definitiva, bajo la carpa de la fiesta. Pero la humillación de Héctor solo acababa de empezar. Tomé de nuevo la palabra, sintiendo cómo la fuerza de décadas de silencio se canalizaba en mi voz. «Pero la avaricia de mi hijo», dije, mirando directamente a los ojos de los invitados, que ahora lo observaban con horror. «No, se conformó con intentar vender mi casa a mis espaldas. No, durante años también me ha estado robando». El silencio era total. Podía oír el latido de mi propio corazón. Hice otra seña a Sergio, que ya tenía preparada la segunda andanada de artillería. La justicia, como la buena comida, a veces se sirve en dos platos. Sergio sacó de su maletín las copias impresas de las fotografías que yo había tomado del libro de contabilidad negro. Sin entrar en detalles farragosos, explicó a la atónita audiencia que poseían pruebas irrefutables de que Héctor había estado desviando sistemáticamente casi la mitad de los ingresos del arrendamiento de la finca a sus cuentas personales. «Tenemos aquí la prueba de una apropiación indebida continuada durante, al menos, los últimos 8 años», anunció. «Y puedo asegurarles que el próximo lunes a primera hora presentaremos una querella criminal en el juzgado de guardia por estafa y administración desleal». Cada palabra era un clavo más en el ataúd Mithia Rice. La reputación de mi hijo. El clímax de la escena fue el colapso total de Héctor. No gritó, no protestó, simplemente se quedó allí, de pie en el escenario que él mismo había construido, con la boca abierta, completamente aniquilado por la verdad. Los invitados, sus amigos, mis vecinos, lo miraban ahora con un desprecio y una repugnancia palpables. Su esposa Amelia se tapó la cara con las manos, no por el dolor de la traición, sino por la vergüenza pública. En ese momento, vi a Camila abrirse paso entre la gente. Corrió hacia mí y me abrazó, sus lágrimas mojando mi hombro. «Perdóname, mamá», sollozó. «Perdóname por no haberte creído». Y yo, rodeada por mi hija, contemplé a mi otro hijo, solo, humillado y expuesto bajo las luces de su propia fiesta. La justicia silenciosa de Rafael
Por fin, se había cumplido. La fiesta terminó en un éxodo silencioso y abrumador. Los invitados se marcharon sin despedirse, con la prisa de quien huye de la escena de un accidente, evitando cruzar la mirada con Héctor. Lo dejaron solo, en medio de las mesas a medio consumir, y las guirnaldas que ahora parecían una burla. Su pérdida más inmediata y devastadora no fue el dinero, sino el respeto. En una sola tarde, pasó de ser el respetado hombre de negocios, el hijo modelo, a convertirse en el paria del pueblo, el protagonista de un escándalo que sería la comidilla de las sobremesas durante meses. Su reputación, ese capital invisible que tanto le había costado construir, se hizo añicos sobre el mismo escenario que él había erigido para su gloria. Las consecuencias materiales no tardaron en llegar. El supuesto comprador de la finca, que había sido uno de los testigos de primera fila de la debacle, se esfumó sin dejar rastro. La querella criminal que interpuso Sergio siguió su curso con una celeridad implacable. Sus cuentas bancarias fueron congeladas como medida cautelar, y sus socios, al enterarse de la naturaleza de sus delitos, comenzaron a abandonarlo. Su imperio, construido sobre cimientos de arrogancia y deslealtad, se tambaleó y empezó a derrumbarse. Descubrió de la peor manera que en el mundo de los negocios, como en la vida, la confianza lo es todo, y él había quemado hasta el último gramo de la suya en la hoguera de su propia codicia. Pero el golpe más duro se lo llevó en el frente familiar. Amelia, su esposa, no pudo soportar la humillación pública. Su identidad estaba anclada al estatus y al dinero de su marido, y al ver ambos desvanecerse, no dudó en abandonarlo. Hizo las maletas esa misma semana y se fue a casa de sus padres, llevándose a mis nietos con ella. La familia que Héctor había gobernado con mano de hierro, a través del miedo y del poder económico, se desintegró en cuanto el rey quedó desnudo. En su afán por quedarse con todo, lo había perdido todo. Su madre, su hermana, su esposa y sus hijos. Se encontró por primera vez en su vida, completa y absolutamente solo. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío renacía de sus cenizas. Camila, llena de un profundo remordimiento por su ceguera y su distancia, tomó una decisión radical. Renunció a su trabajo en la capital y se instaló de nuevo en la finca, en su antigua habitación. La casa, que durante una década había estado impregnada de silencio y soledad, volvió a llenarse de vida. Su risa resonaba en los pasillos y sus ideas de arquitecta empezaron a dar nueva vida a los espacios. Con la ayuda de Sergio, empezamos a administrar la finca nosotras dos. Recuperé las riendas de mi patrimonio y, lo que es más importante, de mi vida. La complicidad con mi hija se convirtió en el pilar de mi nueva existencia. La Isabel que surgió de esta prueba ya no era la misma. La mujer temerosa y emocionalmente dependiente había quedado sepultada bajo los escombros de la traición de Héctor. En su lugar, emergió la mujer que siempre debí ser. Una mujer que revisa sus propias cuentas, que toma sus propias decisiones, que dice no, sin miedo y sin culpa. Aprendí a manejar el ordenador, a entender los contratos, a negociar con los arrendatarios. El jardín, cuidado ahora por 4 manos en lugar de 2, floreció más hermoso que nunca, como un símbolo de nuestra resiliencia, de la vida que se abre paso, incluso después del invierno más crudo. Me reencontré a mí misma, a Isabel Montoya, más allá de la viuda o la madre. Y Héctor intentó contactarme en un par de ocasiones, a través de terceros. Sus mensajes no eran de arrepentimiento, sino de desesperación. Me pedía, me suplicaba, que retirara la denuncia, argumentando que había sido un error de juicio, que la presión de los negocios lo había llevado a actuar así. En ninguna de sus palabras hubo una pizca de remordimiento por el dolor que me había causado, por la humillación a la que me había sometido. Solo lamentaba haber sido descubierto. Su ego herido era incapaz de formular la única palabra que quizás podría haber iniciado un camino de sanación. Perdón. Solo demostró que su única preocupación seguía siendo el mismo. Mi decisión fue firme y serena. No habría reconciliación. El perdón es un asunto complejo y personal, algo que quizás algún día le otorgue en la intimidad de mi corazón, por mi propia paz mental.
Pero la confianza es un cristal muy fino, y una vez que se rompe, es imposible de reparar. Volver a aceptarlo en mi vida sería una falta de respeto hacia mí misma, hacia la mujer que tanto me costó recuperar. La reconciliación exige un arrepentimiento genuino y acciones que lo demuestren, y él no había ofrecido ni lo uno ni lo otro. Así que, por mi bien y por el de Camila, cerré esa puerta para siempre, y esta vez me aseguré de echar el cerrojo. El final de mi historia no es uno de venganza, sino de restauración. Cada atardecer, Camila y yo nos sentamos en el porche, con una taza de té, y contemplamos cómo el sol se pone sobre nuestros campos, nuestra tierra. Ya no hay miedo, no hay soledad, hay paz, hay proyectos, hay futuro. El legado de Rafael no era la tierra en sí, sino los valores que él quiso proteger: el respeto, la dignidad y el amor que se cuida y se defiende. La traición de mi hijo fue la prueba más dura de mi vida, pero, paradójicamente, también fue el regalo que me permitió florecer en mi vejez, demostrándome a mí misma y al mundo que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo. La sociedad a menudo nos mira a los ancianos como si fuéramos muebles viejos en una casa a punto de ser demolida. Nos ven como un peso, un eco de un pasado que ya no importa, y asumen que nuestra voluntad se ha vuelto tan frágil como nuestros huesos. Mi historia, sin embargo, es un testimonio de que el tronco más viejo puede albergar la savia más fuerte. La dignidad no es un privilegio de la juventud, no tiene fecha de caducidad. El respeto no es algo que se jubila, es un derecho que se defiende cada día, con cada aliento, sin importar cuántas arrugas surquen nuestra piel. Que nadie se atreva a deciros que vuestro tiempo ha pasado, porque mientras el corazón lata, siempre es tiempo de luchar por lo que es justo. He aprendido que una familia no se sostiene solo por los lazos de sangre, se construye sobre un cimiento invisible pero todopoderoso: la gratitud. Cada sacrificio de un padre, cada cuidado de una madre, es un ladrillo en ese edificio. Cuando la gratitud se olvida, cuando un hijo empieza a ver esos sacrificios no como un regalo, sino como una deuda que se le debía, entonces aparecen las grietas. Héctor creía que la finca era su herencia, su derecho, pero el verdadero legado que le dejamos fue el amor incondicional con el que lo criamos. Una riqueza incalculable que él despreció, y al rechazar la gratitud, rompió el único lazo que de verdad importaba, y se quedó sin nada. Mi hijo era un hombre rico en billetes, pero vivía en la más absoluta miseria de espíritu. Creía que su valor se medía por el saldo de su cuenta bancaria, por los coches caros y los trajes de marca. Yo, en cambio, con mi pequeña pensión y mis manos manchadas de tierra, descubrí mi verdadera fortuna en el proceso de defenderme. Mi riqueza es la fortaleza que no sabía que tenía. Es el amor reencontrado de mi hija. Es el respeto de mis vecinos. Y es el honor a la memoria de mi marido. Al final, la verdadera propiedad no es la tierra que pisas, sino el terreno firme de tu propio autorrespeto. Y ese es un patrimonio que ningún ladrón te puede arrebatar. Quiero que mi historia le hable a cada persona que alguna vez se ha sentido invisible, menospreciada o silenciada, especialmente a las mujeres de mi edad. No permitan nunca que nadie escriba por ustedes el capítulo final de su libro. No dejen que los convenzan de que su voz ya no tiene fuerza. Dentro de cada uno de nosotros hay una reserva de coraje que a menudo permanece dormida hasta que la vida nos pone a prueba. A veces, los actos más crueles que sufrimos son, en realidad, un llamado de atención para que despertemos a nuestra propia fuerza. Atrévanse a alzar la voz, porque hasta el susurro más débil puede iniciar un derrumbe cuando se pronuncia con la fuerza de la verdad. Mi legado, el que yo quiero dejar, no está en los títulos de propiedad, sino en el jardín que ahora cuido con mi hija. Hoy plantamos un nuevo rosal, uno de color rojo intenso, como la sangre y como la vida, porque cada día es una oportunidad para que algo nuevo florezca. La gran lección de toda esta amarga experiencia es simple. Nunca cortes las raíces que te alimentaron solo para tener una mejor vista desde la copa, porque un árbol sin raíces, por muy alto que llegue,
está destinado a caer con la primera tormenta. Y si esta historia ha resonado en tu corazón, suscríbete y acompáñame, porque todos tenemos raíces que proteger y batallas que ganar.